Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer esta noche, versículo número 11. Dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Los 3 fracasos más grandes en nuestra vida. El ambiente, queridos hermanos, siempre está lleno de proyecciones, de metas, de alcances, de ilusiones, las cuales son muy buenas, pero muy escasamente se realizan y se llevan a cabo. Pero lo contradictorio es que en el ambiente que nos movemos, siempre se nos habla de victorias, de éxitos, de logros, de alcances, a tal grado de que en nuestro ambiente y muchas veces en nuestros círculos, siempre estamos creyendo que eso será como una normalidad en nuestra vida. Pero resulta que cuando ya nosotros analizamos y nos empezamos a desarrollar en la vida, nos empezamos a dar cuenta que los logros son muy escasos en la vida, que los éxitos, los alcances son muy escasos en la vida. Y es acá en donde, cuando empezamos a darnos cuenta de esta realidad, empezamos a frustrarnos los seres humanos. Y nos empezamos a frustrar y empezamos a hacernos muchas preguntas. En algunos casos, en otros no. Por ejemplo, siempre he criticado esto, y lo he criticado porque es una falsa ilusión. Usted ve que en nuestro país hay un promedio de 20, 25 universidades, pero la proyección que siempre se nos vende es que estudiemos porque al estudiar vamos a tener un buen trabajo. Y los que han llevado a cabo esta meta
se dan cuenta de que lo han hecho y en algunos casos algunas personas hasta han ido a sacar un préstamo, se han endeudado, han estudiado y después que han estudiado se dan cuenta de una realidad. Y la realidad de que se dan cuenta es que ahí cuando uno va como el cuarto año de la universidad, empieza como uno a querer graduarse lo más rápido posible porque nos hacen creer, el mercantilismo nos hace creer de que las empresas aquí en el país nos van a estar esperando la chulada que va a salir de la universidad para darnos trabajo. Pero eso es cuestión de meses, en algunos casos de algún par de años para darse cuenta de que esa fue la peor mentira que nos metieron. El problema es que ya estamos gastados. El problema es que ya estás con el préstamo estudiantil. Ahora, entonces hermano, entonces no estudio. No, es que el problema es lo que nos venden, la idea que nos venden. Si tú quieres estudiar está bien, pero estudia para saber, para conocer, para salir de la ignorancia, para ir avanzando en nuestra ignorancia. Pero nunca lo hagas para recibir un buen trabajo. Nunca lo hagas para alcanzar muchas de nuestras metas con eso. Y es ahí en donde cuando aterrizamos en esta realidad, entonces empezamos a desilusionarnos. Quedamos endeudados con un préstamo estudiantil para 5, para 10 años y decimos, ¿qué pasa? Y es ahí en donde empezamos a buscar culpables. Y entonces los seres humanos somos muy buenos para buscar culpables y empezamos primeramente le echamos la culpa al gobierno, después le echamos la culpa a la universidad. Es que si yo me hubiera graduado de tal universidad, tuviera trabajo. Si yo hubiera hecho esto, empezamos por la universidad, después empezamos por el país y así sucesivamente vamos mutando hasta en algunos casos que caemos en la realidad de que realmente lo que nos vendieron era una ilusión. Ahora, esto es contrario a otros países, por supuesto. Contrarios a otros países en donde hay una alta demanda de profesionales, de técnicos, muy contrariamente. Pero acá es todo lo contrario. Entonces, cuando uno cae en esta realidad y caemos en esta realidad, entonces lo que viene son golpes a la vida, son fracasos a la vida. La definición de fracaso es un suceso inesperado. Es algo que yo no lo esperaba. La definición de fracaso es algo que yo no lo espero. Y es acá en donde empezamos a recibir ya nuestros primeros golpes, nuestros primeros fracasos. Y es acá en donde muchas personas y muchos seres humanos dicen, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me está sucediendo? Estoy endeudado, me dijeron que con una carrera iba a poder desempeñarme, me dijeron que con una carrera iba a poder alcanzar esto otro y aquí y allá. Entonces es ahí donde el ser humano debe darse cuenta de que es algo inesperado, es algo que no estaba planificado. Y como no estaba planificado, lastimosamente sucedió. Pero en el ambiente nos preparan para el éxito. En el ambiente nos preparan para la victoria. En el ambiente nos preparan para que nosotros realmente alcancemos muchas cosas. Pero muy pocas personas nos enseñan la realidad de la vida. Es que hay un problema. Y uno de los problemas es que nosotros pensamos que, como le menciono, que la vida va a estar llena de alcances. Que la vida va a estar llena de metas logradas. Pero por eso le menciono, son contadas, son pocas veces a lo largo de la vida que vamos a poder celebrar el triunfo. Muchas veces
tarde o temprano va a venir el fracaso a nuestra vida. ¿Y qué es el fracaso? Es algo que usted no lo está esperando. Por ejemplo, ¿cuántas personas, yo le he mencionado, cuántas personas se casan? Nadie se casa para divorciarse. Nunca nadie hace votos para divorciarse, pero ¿qué sucede? En el caminar sucede lo inesperado, sucede el fracaso, sucede lo que no teníamos planeado y viene un divorcio, y viene una infidelidad, y viene una situación adversa y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y es ahí en donde los seres humanos empezamos a culpar al gobierno, empezamos a culpar a nuestros padres, empezamos a culpar a nuestros vecinos, empezamos a culpar a muchas personas queriendo descargar, queriendo buscarle un dueño a nuestro resultado. Es acá en donde debemos de entender algo. El fracaso es inevitable. Los errores son inevitables en la vida. No lo vamos a poder, no me estoy refiriendo a errores de pecado, entiéndase, porque ahora al pecado le llaman error. No me estoy refiriendo a eso. En el continuar de la vida, los errores nos vamos a meter en problemas, nos vamos a meter en errores, el fracaso va a llegar tarde o temprano en nuestra vida. Pero es acá en donde hay cosas que harán la diferencia. Estábamos hablando como tema los 3 fracasos más grandes en tu vida. A estas alturas de tu vida tendrías que tenerlos apuntados, los 3 fracasos más grandes de tu vida. ¿Cuáles son los 3 fracasos más grandes de tu vida? Tengas 15, tengas 20, tengas 30, tengas 50, tengas 80 años. Tendrías que tenerlos bien exactos. Tendrías que tenerlos diagramados. Los 3 fracasos más grandes de mi vida son estos, estos y estos. Pero no solamente tenerlos identificados, sino que cuáles han sido la lección de los 3 fracasos más grandes de mi vida. ¿Qué he aprendido de ellos, de cada uno de ellos? Hay un dicho que dice que cuando uno no quita la piedra, cuando uno va caminando y se tropieza en una piedra y no la quita, dicen o decían de que si usted no quita esa piedra se va a volver a caer en esa piedra. Para mí hace algunos años eso era un refrán, un dicho. Pero en una ocasión una piedra me botó literalmente. Yo dije, pobrecita la piedra, ahí la voy a dejar. Pero resultó que volví a pasar por el mismo lugar y la misma piedra me golpeó otra vez y me volvió a botar. O sea que uno tiene que entender y tenemos que entender de que realmente los fracasos, los sucesos inesperados en nuestra vida van a estar continuamente ahí. No lo vamos a poder evitar en ninguna área de nuestra vida. Entonces, a esta altura de nuestra vida, tendríamos que tener identificados algunos fracasos en nuestra vida. Y que esos fracasos, ¿qué hemos aprendido de ellos? ¿Qué he aprendido de este fracaso? ¿Qué lección me ha dado este otro fracaso? ¿Qué he cambiado de este otro fracaso? Entonces, cuando uno llega a esta sabiduría y llegamos a este aterrizaje forzoso y entendiendo de que nosotros realmente no vamos a poder evitar los errores y los golpes en la vida, porque como le menciono, las cosas suceden sin que nosotros las hayamos planeado. Por eso le digo, la gente se casa sin el objetivo de divorciarse, pero terminan divorciándose en muchas ocasiones. Se inicia un negocio con toda la idea de progresar, de avanzar, pero busque las estadísticas en 5 años, ¿cuántos negocios son los que sobreviven? Son escasos los negocios que sobreviven los primeros 5 años. El 95% quiebra. Entonces, ¿qué debo de hacer ante los fracasos? ¿Qué debo de hacer ante las situaciones adversas en la vida? Lo primero que tenemos que hacer es
porque no los podemos evitar. No los podemos evitar, porque son cosas inesperadas que suceden. No los va a poder evitar, aunque usted ande esquivándoselos. Algunos los va a lograr quitar, pero tarde o temprano, como decimos en buen salvadoreño, le va a caer el golpe, le va a caer lo inesperado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que tengo que hacer es aprender la lección de cada situación inesperada. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. En este capítulo número 15 y el versículo número 17 encontramos la narración bíblica de dos jóvenes. Un joven de que le sucede que experimenta algo inesperado, experimenta un fracaso. Y lo que él experimenta es que a él le habían dado la ilusión, sus amigos, sus influencias, le habían metido de que si él lograba que su papá le diera la parte que le correspondía patrimonialmente hablando, eso le habían vendido a él. Vos vas a ser importante, vos vas a tener capacidad de mando, vos vas a poder mandar, vos vas a ser don fulano, ya no vas a depender de tu papá. Y no solamente eso, sino que cuando vos tengas la raja y la plata, ya vas a ver lo que va a suceder. Todo el mundo te va a hacer caso, le dijeron a este joven. Entonces él ignorantemente le va donde el papá y le dice al papá: mire, dame las partes. El papá muy valientemente vende su patrimonio, la mitad de su patrimonio se la da. Y este joven iba con toda una proyección para salir adelante. Él nunca esperaba regresar. Él esperaba de que en lo que él sin duda venía de una familia en donde tenían algunos recursos patrimoniales y sin duda se dedicaban al comercio, a la agricultura, a la industria. Entonces sin duda él habrá hecho algunas inversiones y nunca en su vida él pensó quedar en la calle. Él nunca en su vida pensó acabarse el patrimonio del papá, jamás. ¿Y quién va a pensar eso? Pues ¿quién va a pensar de que le den una herencia y al cabo de algunos años ya no voy a tener nada y voy a estar comiendo con los cerdos? ¿Quién va a pensar eso? Nadie. Pero en el ambiente te venden eso, que todo te va a salir bien, que realmente que las cosas todas te van a salir bien, y nos hacen creer que todo nos va a salir bien, cuando en la práctica y en la realidad eso no es cierto. Eso no es cierto, porque muchas cosas en nuestra vida nos van a salir mal. Queramos o no queramos, algunas las vamos a evitar, otras no vamos a poderlas evitar, pero la diferencia va a estar cómo voy a reaccionar ante ese fracaso, ante esa situación inesperada. ¿Cómo voy a reaccionar yo ante esa situación que me está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a seguir echando la culpa al gobierno? ¿Le voy a seguir echando la culpa a mi papá que la herencia no fue suficiente? ¿Le voy a seguir echando la culpa a mi tío? ¿Le voy a seguir echando la culpa a Dios? ¿Le voy a seguir echando la culpa? ¿A quién se la vas a echar? A nadie, a nadie, porque el fracaso siempre va a estar ahí. Las cosas inesperadas siempre van a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es entender, aprender lo máximo, anotarlo y ponerla como uno de los fracasos que ya forman parte de nuestra vida y que hemos aprendido esto y esto otro. Y cuando los anotamos y cuando los tenemos claros que son los 3 fracasos más importantes de tu vida y que has aprendido esto y esto, entonces la historia dice que cuando mueves la piedra no te vas a volver a caer sobre la misma piedra porque ya la removiste. La historia dice que cuando uno aprende de los fracasos, entonces vamos a podernos levantar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. El hijo pródigo es un tremendo ejemplo de esto. Le sucedieron las cosas inesperadas. ¿Quién iba a pensar que al hijo pródigo le iban a salir mal las cosas? A nadie. Nadie estaba esperando eso, mucho menos él. Pero las cosas le salieron mal. Perdió la herencia del papá. Y no solamente perdió la herencia del papá, sino que llega a lo más bajo a comer
y a disputarse la comida con los cerdos. Pero mire qué importante, mire qué ejemplo de este hijo pródigo, mire qué importante la reacción que tiene él. La reacción de él no fue echarle la culpa al papá. La reacción de él no fue echarle la culpa a los malos negocios que hizo. La reacción de él no fue echarle la culpa a los amigos. Dice la palabra del Señor, dice que entró en sí. Entró en sí. Es que logró entender de que no todas las cosas nos van a salir bien. Y cuando uno entra en sí, entonces uno entiende, como decimos en buen salvadoreño, que la regamos. Entonces uno entiende que cometimos un error. Uno entiende que estamos ante un fracaso, ante algo inesperado que no lo teníamos planificado y por ende no lo pudimos quitar. Ya vino, ya tenemos el resultado de ese fracaso. Entonces lo único que podemos hacer es sobarnos, apuntar la lección y levantarnos. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, uno siempre debe de preguntarse, ¿cuáles fueron todos los elementos que me llevaron a ese fracaso? Por ejemplo, hablemos del caso de José. José tuvo un fracaso con sus hermanos. ¿Y cuál fue el fracaso? Algo inesperado. Él no esperaba que sus hermanos lo mataran o que lo buscaran a matar. Pero tratemos de entender por qué vino ese mal. ¿Por qué vino ese mal? Sencillo, ese mal al joven José vino por andar de bocón. ¿Y cuál era la boconada que él tenía? Vivía contándole los sueños a sus hermanos. Y entonces el vivirle contando los sueños a los hermanos, lo que produjo fue envidia. Y entonces no solamente lo que produjo fue envidia, sino que además de producirle envidia a sus hermanos, lo que produjo casi la muerte de él. Y vea cómo es por esa envidia, cómo lo meten primero en una cisterna, después traman para no matarlo y venderlo, y empieza el calvario para ese José. Sin duda, José cuando ya estaba allá arriba, sin duda José cuando fue avanzando en su vida, aprendió la lección, que hay cosas que no se deben de andar contando, que hay cosas que no se deben de andar hablando, hay cosas que no se deben de andar diciendo. Pero eso cuesta entenderlo. Eso uno lo va entendiendo si uno va analizando cada uno de los golpes que nos da la vida. Por ejemplo, todas las personas que hemos pasado por un proceso en donde nos han amenazado, entendemos esto que le estoy hablando. Pero el que no entiende esto, ahí anda fanfarroneando locuras, ahí anda hablando locuras, y ahí anda hablando no sé qué y diciendo esto y lo otro. Cuando menos sentís, ya tenés la extorsión por andar abriendo la boca. Es que uno debe de entender de dónde provienen nuestros golpes. Por eso, como dicen, calladitos nos vemos más bonitos. Y eso es una realidad. Es que es cierto, cuando nosotros hablamos, muchas veces podemos causar una envidia en el otro. Solo el hecho en este país que usted le diga al otro que tiene trabajo, ya le cayó mal. A mí me da risa, mucha gente se pone el gran rótulo aquí de la empresa tal, y la gente lo pone como el gran pecho, como que yo trabajo allá en Marte. Pero la gente solo le ve donde trabaja y dice, y si es en el gobierno, dice, este ladrón es. Y así sucesivamente, en vez de causar alegría, lo que causamos es envidia. Pero cuando uno entiende esto, entonces, aunque le diga el jefe a usted ponerse el gran rótulo, uno se lo tapa. ¿Y qué le pasa, hermano? No, aquí. Y se pone otra camisa. Porque entiende muchas cosas. Entiende que por ahí puede venir una extorsión. Entiende que por ahí puede venir una amenaza. Entiende, hay tanta lección en eso. Pero eso muchas veces hay que pasar por el proceso para entenderlo.
José lo entendió. Me imagino que allá arriba José, calladito, no andaba contando nada. Ya se le acabaron de andar contando los sueños, porque entendió que por andar contando sueños sus propios hermanos lo iban a matar. ¿Cuáles son los 3 fracasos más grandes en tu vida y cuáles son las lecciones que has aprendido de esos 3 fracasos? Ese es el mensaje esta noche. ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido de cada uno de tus fracasos? ¿Las tienes apuntadas? ¿Las tienes analizadas? ¿Las tienes mapeadas? Para no volver a cometer esos mismos errores. Porque si no entiendes que ese fracaso tuvo ciertos elementos, tuvo ciertas cosas, entonces vas a volver a tropezar sobre la misma piedra y vas a volver a ser golpeado y vas a volver a tener un fracaso, algo inesperado en tu vida. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, todos aquellos que están pasando ya por un problema de estos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Primeramente, debemos de asumir la responsabilidad. La responsabilidad de lo que produjo el error, de lo que produjo el fracaso. Ya no puedes continuar echándole la culpa al gobierno. Ya no puedes continuar echándole la culpa a las tarjetas de crédito. Ya no puede. La gente dice, ay, las tarjetas de crédito son el demonio. No, las tarjetas de crédito no son el demonio. El demonio lo llevas tú adentro. Las tarjetas de crédito, si las usas bien, son un buen instrumento para avanzar. Pero usted ve, la gente sataniza las tarjetas de crédito. No son las tarjetas de crédito. Es la gente que no ha aprendido a usarla. Es la gente que no ha aprendido a tener las emociones. ¿Cuántos golpes has llevado? ¿Qué lecciones has tenido en tu vida? O sea, ¿has aprendido la lección de ese fracaso? ¿Has aprendido la lección de esa situación? Podés decir, he aprendido esto, esto y esto, y por ende soy una mejor persona porque he sido golpeado por estas situaciones adversas. ¿O seguiremos echándole la culpa a los demás? ¿O seguiremos echándole la culpa al gobierno de nuestros problemas? ¿O seguiremos echándole la culpa a la gente, a nuestros familiares de nuestros problemas? Realmente uno debe de asumir la responsabilidad. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se había reventado toda la herencia del papá, no se puso a echarle la culpa a los amigos. Es que los amigos me llevaron a esta cosa. No, él dice ahí, entró en sí. Y cuando uno recapacita que el culpable no es el gobierno, que el culpable no es tu mamá, que el culpable no es factores exteriores, que el culpable somos nosotros mismos. Son nuestras propias actitudes las que nos llevaron a ese fracaso. Son nuestros propios errores, nuestras propias situaciones, nuestra propia conducta la que nos metió en ese problema. Entonces, cuando uno entra en sí y entiende esa verdad, entonces uno empieza a hacer lo que hace el hijo pródigo. Me levantaré, no me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Ya entendí la lección. Perdí la herencia de mi papá, la perdí toda, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Me voy a levantar en el nombre de Cristo, me voy a levantar. Ya entendí el error y voy a salir adelante porque Cristo está conmigo. Y dice acá, y volviendo así en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya había entendido la lección de su fracaso. Ya había entendido por qué le había sucedido esto. Mire, es que hay dos grupos de personas en la vida. Hay un grupo de personas que hemos sido golpeados por los fracasos. Y esos fracasos se traducen en resultados. Por darle un ejemplo, alguien
se descuidó en su alimentación, se engordó, le dio diabetes y le quitaron un pie. Tiene un resultado. La situación es que a la persona le quitan el pie, le quitan el otro, le quitan la mano y todavía no ha entendido que la comida lo está matando. O sea, y sigue echándole la culpa al gobierno, sigue echándole la culpa a la gente, sigue echándole la culpa a la enfermedad. No, son nuestras actitudes las que nos tienen así. Entonces ahí tenés un resultado negativo. Entonces es una persona que tiene un fracaso, un golpe inesperado, porque nadie quiere que le quiten una mano, un pie, un dedo, nadie. Nadie nace para enfermarse. Con resultados, tiene un resultado negativo que cualquiera lo puede ver. Pero hay otro grupo de personas que han logrado pasar por alto y no han tenido resultados negativos. Pero hay otro grupo de personas de que todavía no han sido golpeados por resultados negativos. Y no se les puede ver. Y no puede decir usted pasó esto, pasó esto, pasó esto. No se les ve. Pero el problema es que no se ha aprendido la lección. Y cuando uno no ha aprendido la lección, tarde o temprano vas a volver a cometer el mismo error. Tarde o temprano va a volver a venir. Es un ciclo que no se acaba. Tarde o temprano viene otro golpe. Tarde o temprano viene otro golpe. Tarde o temprano vuelve otro golpe. ¿Por qué? Porque no se ha aprendido la lección. Nada, no has aprendido nada. No te has preguntado por qué vino esa situación inesperada. No te has preguntado por qué he sido golpeado por esa situación. Por ejemplo, muchos padres que tienen hijos rebeldes. Usted debe de preguntarse por qué mi hijo está rebelde. Entonces la gente lo que hace y se victimiza y dice, el diablo, dice, el diablo. Y todo el mundo es el diablo, el culpable de todo. El diablo de esto, el diablo de lo, el pobre diablo y él de vacaciones. O sea, hay cosas que realmente no tienen nada que ver el diablo. Muchas veces es el resultado de muchas actitudes negativas en nuestra vida. Es el resultado de no dar el ejemplo en el hogar. Es el resultado de pasar desapercibido la palabra de Dios, de no sembrar valores. Pero es ahí en donde uno debe de entender que las cosas no suceden así por así. Todo es el resultado de algo. Ahora, esta noche el tema decía los 3 fracasos más grandes en tu vida. ¿Cuáles son? Ve a tu casa en la noche, analízalos, piénsalos, te sientas en tu escritorio, en tu comedor, te sientas y los escribes. Primero escribe los 3 fracasos más grandes en tu vida y después a cada uno de ellos le pones todo lo que has aprendido de ellos, toda la lección que te ha dado cada uno de ellos. Solo de esa forma vas a poderle darle vuelta a la hoja, y al darle vuelta a la hoja vamos a poder decir que has aprendido la lección. Si no, tarde o temprano volverá el golpe a tu vida. Y es ahí en donde mucha gente lo que hace es, cuando viene el fracaso, suicidarse. Andan buscando suicidarse. La gente lo que anda buscando es colgarse. La gente lo que anda buscando es un escapatorio. Pero es porque se nos pasó la vida y no entendimos. Y no entendimos la lección. Es que a estas alturas de la vida uno debe de entender la lección. Es que si no,
Vamos a llegar a los 60, como dicen, y con un montón de chindondos en la cabeza y en la cara, de golpes. Y golpes que los pudimos ver evitados si tan solo hubiéramos entendido que con el primer fracaso nos quitábamos 10 golpes. Que con el segundo fracaso nos quitábamos otros 20 golpes en la vida. Y que con el tercer fracaso nos íbamos de vacaciones. Pero cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo. Hace 20 días hablaba con una joven que estaba a punto de suicidarse. Y le pregunto a ella, ¿cuál es el motivo? Le digo, a un lugar donde yo voy, estaba ella en esa situación. Y me dice, el motivo es de que tengo 23 años, me dice. Y me acaban de dar la noticia que salí embarazada de un delincuente, me dice. Y llorando me dice, tengo 23 años, hermano, me dice. Y yo no quiero un hijo en este momento. Si yo estoy estudiando, me dice. Si yo no quería nada con él. Si esto es algo inesperado. Pues es algo que no dijeron. La gente me dice que aborte. La gente me dice que me mate. Es que cómo voy a tener el hijo con un delincuente. Primero, ahora el problema que tengo es que él se quiere casar conmigo, pero yo no me quiero casar con él, me dice. Algo inesperado en la vida. Y entonces es ahí cuando suceden ese tipo de cosas que uno dice, ¿qué hago? ¿Me mato? ¿Aborto? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante ese tipo de situaciones? ¿Qué va a hacer usted cuando revisen la cuenta de que no tiene nada, que quebró en el negocio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer cuando le den una noticia como estas, inesperada? ¿Se va a matar? ¿Va a abortar? ¿Se va a bloquear? ¿Se va a tirar de un barranco? Y eso es lo que la gente, eso es lo que la gente le propone a uno. Pero es ahí en donde uno debe de entender que esos golpes muchas veces no son inevitables. Son inevitables por nuestras conductas libertinas. Y entonces resulta que no hallaba que decirle a esta joven. Y le digo, mire, el problema, porque hace como unos 10 años, en la universidad, unos 15 años, perdón, o en 2001, mejor dicho, 2003, recuerdo que tuve una compañera en la universidad que el segundo ciclo salió embarazada. Y le sucedió lo mismo. Y todos ahí en el grupo le decían, abortá porque vas a dejar de estudiar. Pero hubo un grupo de cuatro personas, dentro de esos estaba su servidor, y la reunimos y le dijimos, no, Pati, usted no tiene que abortar. Se me salió el nombre. Usted no tiene que abortar, le digo. Eso que le ha sucedido a usted es un fracaso, es un golpe en la vida, algo inesperado. Y si usted hace esto que le están diciendo, lo que va a suceder es que se va a meter en otro problema. Y entonces, ¿qué hago? Decía esta persona. ¿Qué hago? Mire, es que me van a echar de la casa. Usted no se preocupe. Aquí entre todos los compañeros de la universidad le vamos a conseguir para la leche de su niño. No se preocupe. Pero tenga el niño, téngalo. Mire, para no cansarle, lo tuvo. Y ahora es una de esas famosas fiscales que usted ve ahí. Feliz de la vida. Y no solamente eso, encontró un esposo y se casó con ella y tiene otro hijo y vive en una familia feliz, evangélica, cristiana, aceptó al Señor.
entendió la lección de su fracaso y le dio vuelta a la hoja y Dios la levantó. Es que si tú no entiendes ese golpe no entiendes las razones. Y me recuerdo que hablábamos. ¿Y por qué pasó esto? Es que yo, de escondidas de mi papá, dice que lo dejaba metido en la cama abajo, al cipote, debajo de la cama, y encendían la televisión para que no escucharan del cuarto del papá, me contaba ella. Pero entendió la lección. Entendió la lección. O sea, de ese fracaso que ha llegado a tu vida, de los que han llegado a tu vida, ¿cuál es la lección que hemos aprendido? Esa es la ganancia, ese es el resultado. Eso es lo que nosotros nos va a hacer mejor persona, el ver aprendido la lección de ese golpe doloroso, difícil en la vida. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Para finalizar entonces a esta joven que le comento, le digo, mire, le digo, realmente lo que le está pasando es bien difícil. Lo importante de todo esto, le digo, es que usted aprenda la lección, le digo. Lo importante de todo esto es que esta situación que le ha venido a su vida, usted haya aprendido la lección. Porque si usted no ha aprendido la lección, va a volver a cometer el mismo error. Y por eso es que usted ve en nuestra sociedad muchas mujeres, hijo con uno, hijo con otro, 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 y con un montón. No han aprendido la lección. Es que no importa que te hayas equivocado, no importa que te hayas cometido un error, no importa que tengas un fracaso, toda vez y cuando hayamos entendido la lección, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a levantar, Dios te va a dar la victoria en esa situación que hayas pasado. Entender la lección es la clave. En el ambiente todo el mundo te habla de logros, de logros y de logros y de logros y de logros y de logros. Pero esa es una ilusión. Uno aprende de los golpes de otro, de los fracasos de otro. Ahí hay más enseñanza que de los logros de una persona. Ahí está la sabiduría para evitarnos unos 10 golpes en la vida. El hijo pródigo lo entendió. José lo entendió cuando estaba allá arriba. Job lo entendió también en la Biblia. Y termino esta noche los 3 fracasos más grandes en tu vida. ¿Cuáles son las lecciones que has aprendido de él? ¿Cuáles son? Eso hará la diferencia en nuestra vida. Eso hará toda la diferencia en nuestra vida. Toda, toda, toda. Eso hará toda la diferencia. Es que uno debe de entender muchas realidades. Debes de entender muchas realidades, porque si no vives preguntándote por qué vienen las situaciones, tarde o temprano vas a estar inmersa en un golpe y vas a decir, ¿por qué vino esta situación? Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta noche. No te puedes quedar de brazos cruzados, tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Que te quitaron el empleo. Si en este país el 80% es informal. Que no tengo dinero. Ah, qué buena, qué gran noticia, si todo el mundo estamos igual. Gran noticia, descubriste América con eso. No, si la diferencia va a estar en que te levantes. Es que no tengo, es que no estés buscando tener eso poco. Le dijo Elías a la viuda de Sarepta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Lo que tengo es esto. Esto que tengo es lo que Dios
va a hacer, va a usar para bendecirnos y para levantarnos. Eso es lo que Dios va a usar. Mire, si usted tiene problemas económicos, es bien sencillo salir de eso. Agarre un billete de $20. Cuando usted esté orando, agarre un billete de $20. Usted lo agarra. Es sencillo resolver el problema económico. Usted lo agarra y ve el billete de $20 y le dice: Señor, aquí está este billete de $20. Dame la sabiduría para que dentro de 12 horas haya otro billete de $20. Dame la sabiduría. ¿Aló? Dame la sabiduría. Aquí está. Dentro de 12 horas, Señor, yo quiero otro billete de $20. 12 horas, Señor. Otro billete. Dame la sabiduría. Y como aquí oramos, usted ve que en las vigilias aquí oramos y nos ponemos la mano en la cabeza. Y usted se pone la mano en la cabeza: Señor, 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 manda ideas, manda sabiduría, Señor. Ay, Dios santo, cuando uno empieza a orar, mire, se le empiezan a ocurrir unas relocuras a uno, que cuando menos siente está el otro billete de $20 dentro de 12 horas. Y sabe eso. Y si usted lo hace eso por 24 días o 30 días, ¿sabe cuánto es? $600. Y usted llorando por un empleo. Ahora, si usted va más allá, agarra un billete de 50 y ora al Señor y le dice: Señor, dame la sabiduría para que dentro de 12 horas se vuelva otro billete de $50. ¿Cómo, Señor? Dame tú la sabiduría. Yo siempre lo he dicho: después de una vigilia se hacen los mejores negocios. Los mejores negocios se hacen después de buscar la presencia del Señor, porque Dios envía su provisión. Pero ahí la gente prefiere irse mojado para Estados Unidos. La gente prefiere irse a morir, quedar enterrado en el desierto y no humillarse y no pedirle a Dios. ¿Qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer es levantarte, lo que hizo el hijo pródigo. Si tienes problemas económicos, en el nombre del Señor, ¿qué tienes? Un billete de 10. Ese billete de 10 ponlo en las manos del Señor. Eso es todo lo que tienes. Eso va a usar Dios. Ahora, a medida que tu fe sea multiplicada, Dios te va a bendecir. Yo admiro a un hermano dulcero aquí de la iglesia. Me da cátedra de rentabilidad. Y me dice: hermano, mire, me dice, yo me voy a decir el nombre, pues, a un supermercado, a Primark, compro unos chocolatitos, me dice, y esos chocolatitos, me dice, me voy al bus a venderlos, ¿y cuánto te cuestan esos chocolates? 15 pesos, Ajá, y mire, me dice, y a los 15 pesos, me dijo, a la 1 de la tarde ya le saqué 30 o 40 pesos, me dijo. ¿Qué rentabilidad esa? Esa es como del 1000%, mano. A 15 pesos sacarle 40 pesos. O sea, no te puedes quedar de brazos cruzados. Tenés que levantarte. Como dijo el hijo pródigo, entendió que estaba golpeado, pero se levantó en el nombre del Señor y dijo: e iré a mi Padre, e iré a Cristo, e iré a Dios a pedirle que me saque adelante de esta situación. Pero te vas a quedar llorando sobre la leche derramada. Te vas a quedar llorando porque salí embarazada. Te vas a quedar llorando porque te han amenazado. No, tienes que levantarte, aprender la lección, darle vuelta a la hoja y Dios te va a bendecir. Porque aprendiste la lección, aprendiste el golpe. Y Dios le encanta que cuando uno aprende de los golpes y de las lecciones que nos lleva la vida, Dios es especialista en curar las heridas. Él cura las heridas. Así como lo oye, no importa que tengas hijos con una, con otro, toda vez y cuando ya hayas aprendido de la lección, Dios cura las heridas. Va a enviar a alguien que se haga cargo hasta de los 10 que tienes con otro, porque Él cura las heridas. Cuando uno entiende y aprende sus errores y sus golpes. Pero cuando no los entiendes, pegas acá, vuelves a pegar. Y vuelves a pegar. Y vuelves a pegar. Yo siempre lo he dicho acá en este país.
Esto es exclusivamente para este país. ¿Cuál es el gran problema de los profesionales en este país? El gran problema de los profesionales en este país es el que yo les mencioné al principio, que nos venden la idea de que al salir de la universidad nos van a estar esperando las grandes empresas para darnos trabajo, y eso es una mentira. Y entonces un montón de gente se queda ahí en la nube, ahí arriba se queda, ahí se queda y no se quieren bajar de ahí. Entonces, ese es el gran problema, que depositamos la confianza en ese cartón. Y hay gente que usted ve que le dice: dígame doctor, por favor. Disculpen los doctores que hay aquí. Dígame licenciado, por favor. Dígame no sé qué. Ahí te vas a estar, hermano. Ahí te vas a estar. Porque eso no opera así. Eso no opera así. Tienes que entender que la bendición de Dios no proviene de ese cartón. La provisión de Dios exclusivamente en este país viene de Dios para tu vida. Y cuando uno entiende esa verdad, entonces esas cosas son instrumentos que Dios usa. Instrumentos que Dios usa para bendecirnos. Pero el cartón no te lleva a ninguna parte. Con el cartón no comes. Pero con la provisión de Dios y con la bendición de Dios, Dios te abre puertas en cualquier parte. Cierra tus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está.